lugar a nuestro invitado, al profesor Rodrigo Salazar Jiménez. Un abrazo, Rodrigo, que estés muy bien. Si quieres, enciende el micrófono para ver si te podemos escuchar. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Estoy bien aquí esperando poder iniciar la actividad. Sí, bien. Nervioso. Saludamos también. Muchas gracias, David. Saludamos también a los académicos, a los estudiantes que nos acompañan, en particular a nuestro decano, el doctor César Vargas Vitoria, a los directores de escuela, los profesores Mario Sánchez Busto y José Parrafica, nuestra directora de departamento, la profesora Lidia Leonor Cerda, y también a todos los estudiantes que se están conectando a medida que estamos comenzando esta charla. Vamos a presentar en forma lo más, digamos, sucinta posible. Primero, esta charla tiene un nombre bien particular y los desafíos que enfrenta hoy día la sociedad chilena y la educación. La formación ciudadana en la escuela. El doctor Rodrigo Salazar Jiménez es académico del Departamento de Ciencias Sociales, pertenece al grupo de investigación GESIEC de la Universidad del Biobío, es de Chillán, es profesor de Historia y Geografía y máster en Historia de Occidente por la Universidad de León, de España, y doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Barcelona. También ha trabajado como profesor de educación secundaria y universitaria en Chile, en España y Francia. Su línea de investigación son el desarrollo del pensamiento histórico y social, la construcción del discurso histórico, la formación ciudadana, la metodología y epistemología de la investigación educativa. Ha publicado diversos artículos en revistas de corriente principal y capítulos de libros sobre temas de educación y didáctica de las ciencias sociales y la historia de diversas perspectivas. Primero ahora viene la charla del profesor Rodrigo Salazar, y después son 40 minutos como máximo. Después habrá un momento para que ustedes a través del chat o levantando la mano puedan hacer las preguntas que les parezcan necesarias y pertinentes, para así también tener este diálogo con nuestro expositor. Yo agradezco mucho a Rodrigo, que el año pasado era nuestro invitado al seminario. Por el estallido social no se pudo realizar y la invitación quedó pendiente para este año 2020, y le agradecemos mucho su disponibilidad con todo el trabajo que tenemos en esta altura del año, de poder estar con nosotros hoy día. Así que muchas gracias, Rodrigo. Te dejo si tú puedes compartir arriba, hasta la flechita, puedes compartir el contenido, y ahí están los estudiantes, los profesores y los académicos que se están conectando, y esperamos aprender mucho de ti. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por la presentación. Bueno, primero que todo quiero agradecer a cada uno y una de ustedes que nos están acompañando esta mañana en este 8º seminario de didáctica específica. Agradecer a las autoridades presentes por la invitación y especialmente a las profesoras, profesores y profesoras y profesores en formación que nos acompañan. La temática de la cual hablaré hoy es sobre la escuela y la construcción de una cultura de participación. Por eso hablamos de formación ciudadana en la escuela. Con mi grupo de investigación, específicamente con mi colega Cristian Orellana Fonseca, que está su nombre ahí, que somos del grupo GESIEC, trabajamos con diversos establecimientos educacionales de las regiones del Maule, Biobío, en la implementación de lo que fue la Ley 20.911, que es la Ley de Formación Ciudadana que se hizo en Chile. ¿En qué se contextualiza? Porque esto fue un proceso de investigación que nosotros realizamos a partir de una asistencia técnica. Esta asistencia técnica consistía en la elaboración e implementación de estos planes de formación ciudadana a 56 establecimientos educacionales de las regiones de Maule y Biobío en el marco de la Ley 20.911. Cuando trabajamos con estos establecimientos, también trabajamos con profesores, nos apoyaron profesores de la Católica del Maule,
del área de trabajo social, que nos apoyaron en todo lo que es visita a terreno, es decir, es un trabajo hermanado con vuestra universidad. La investigación en la situación que nosotros presentamos y que nosotros investigamos es la situación de la formación ciudadana en los establecimientos educacionales a partir de esta ley 20.911 y se presenta cómo fue esta participación en la elaboración de estos planes de formación ciudadana. Hay un elemento que es vital para nosotros, para la formación ciudadana, que es para poder aprender ciudadanía hay que vivir la ciudadanía. No lo podemos enseñar desde una perspectiva teórica, sino que al igual que andar en bicicleta o aprender a nadar, necesitan vivirlo. Es decir, los estudiantes que están formándose en los establecimientos educacionales necesitan vivir la ciudadanía para saber y aprender a participar. Cuando hablamos de ciudadanía, el concepto de ciudadanía ha ido cambiando desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. En este sentido, nosotros estamos pasando de una ciudadanía pasiva, en donde se centraba principalmente en la dimensión jurídica, por ejemplo, el ius solis y el ius sanguinis, de lo que era el ciudadano, ¿cierto? Y estaba asociada a la naturaleza entre la nacionalidad y la ciudadanía. Había un nexo en eso. ¿Quién era ciudadano chileno, por ejemplo? Aquellos que nacían en el territorio del país o aquellos que eran hijos de otros ciudadanos chilenos, aunque naciesen en otro país. Y en la actualidad, ¿cómo ha evolucionado? Evoluciona hacia una ciudadanía activa que conlleva intervenir en los asuntos públicos. El interés de los jóvenes también apunta a intervenir en estos asuntos públicos. En este sentido, a nivel internacional se ha promovido y se ha fortalecido la ciudadanía desde la participación y la democracia. Uno de los puntos más difíciles de defender en la actualidad es la democracia. ¿Ya? Y en el caso de América Latina, ¿por qué es importante abordar la concepción de ciudadanía? Porque esta concepción también ha ido cambiando y se enfrenta desde la escuela, desde diferentes problemáticas sociales que afectan a América Latina y políticas. Un ejemplo es superar los traumáticos efectos experimentados luego de los quiebres democráticos en los diferentes países de nuestro continente. En este sentido, la formación ciudadana en el currículum escolar chileno pasa desde el siglo XX hacia la reforma de los 90, desde una educación cívica hacia una formación ciudadana. Lo que diría el profesor Carlos Muñoz, desde una visión minimalista hacia una versión maximalista, en donde pasamos de estudiar en el colegio, y a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó, los profesores que estamos presentes, preceptos jurídicos, preceptos políticos y económicos que sirvieran para regir la conducta social según los criterios morales que invocaban al bien público. Como veremos un poco más adelante, la escuela es vista como un espacio de laboratorio moral. Y con la reforma de los 90 comenzamos a hablar de formación ciudadana, en donde se centraron principalmente en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para la vida institucional e institucionalidad democrática. Eso es súper importante. Por ejemplo, en el año 1999, Chile participó en un estudio internacional de educación cívica. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio internacional de educación cívica en el año 99? Eran que había en los jóvenes que participaron un alto interés por participar en los diferentes asuntos públicos, pero había una baja confianza en los partidos y las instituciones. Entonces, ¿por qué se hizo ese estudio? ¿Por qué Chile participó? Principalmente para tener un sustento para realizar posteriormente los cambios curriculares para promover la vida en democracia.
Por lo tanto, a partir de eso se incorporaron contenidos, habilidades para la vida en democracia y aprender a vivir en comunidad, que es lo que defiende, por ejemplo, Ibernon en el año 2002. Y no solamente Chile participó en este estudio de educación cívica y posteriormente incorporó cambios curriculares para promover la formación ciudadana. También lo hizo Colombia a través de la promoción de valores, Argentina, en donde se reconoció el rol protagónico de la escuela como una institución pública que influiría en la promoción de estos valores y habilidades para vivir en un país democrático. Otro punto importante es el año 2016 para Chile. En el año 2016, bueno, al parecer no se logró promover estos valores a cabalidad. Por lo tanto, en el año 2016 fue necesario sacar una ley de formación ciudadana. Esta ley, que es la ley 20.911, lo que hace es promover valores cívicos y ciudadanos basados en el marco de derechos, especialmente de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles son las orientaciones de esta ley? Orienta el proceso de implementación de la ley, especialmente en la creación de los planes de formación ciudadana. Es decir, surge una ley que obliga a los establecimientos educacionales crear un plan de formación ciudadana, y este plan de formación ciudadana es un conjunto de acciones y actitudes que promueven valores y actitudes ciudadanas y que se enfocan en tres grandes dimensiones de la escuela, que sería la participación, las actividades extracurriculares y las actividades curriculares. Es decir, muy bien como expuso hace un momento el profesor David, que fue una exposición brillante y muy interesante. Tenemos que tomar cada una de las asignaturas y ver qué valores y qué objetivos de la ley de formación ciudadana son capaces de promover. Por ejemplo, el trabajo que realizan con el medio ambiente. ¿Cuáles son las orientaciones para la elaboración del plan de formación ciudadana? Esto es súper importante porque esto no estaba inserto en la ley, sino que fueron las orientaciones creadas para la implementación del plan por parte del Ministerio de Educación. Como dice textual, leo textual, se implementa idealmente como resultado de un proceso de reflexión comunitaria, en donde participen directivos, estudiantes, familias, docentes y asistentes de la educación, que contempla algunas etapas definidas internamente, es decir, les daba libertad, pero la idea principal era que participaran todos los integrantes de la comunidad, porque deben promover e instar la participación democrática. Y como dije anteriormente, ¿cómo se aprende la ciudadanía? Principalmente viviendo la ciudadanía. Por eso he orientado esta presentación, más que el trabajo curricular, es cómo se estructura la escuela, porque tenemos que comprender en un inicio cómo la escuela está estructurada, cómo se vive la democracia y la ciudadanía dentro de la escuela, para posteriormente comenzar a pensar cómo la trabajamos al interior del aula. Y aquí hay conceptos desde una perspectiva teórica que son básicos. Lo primero, la escuela como un laboratorio o un espacio moral. ¿Ya? Cuando hablamos de la escuela como un laboratorio moral, nos estamos refiriendo principalmente que la escuela juega un papel de, como dice ahí, un proyecto de colonización cultural de la población adscrita a un determinado territorio nacional o un estado. Porque las políticas públicas se promueven desde arriba para implementarlas hacia abajo hasta llegar al aula, a la planificación de una asignatura y a los contenidos que se ven de una asignatura. Y aquí nos preguntamos lo siguiente: ¿existe otra institución que no sea la escuela que englobe y tenga una cantidad de población tan grande para promover el Estado o la nación que queremos? Es súper importante, por eso el Estado se puede observar en la escuela.
En parte, en este sentido, como dice Goffman, es una institución total, ya que su asunto es la administración de las personas. Y es súper interesante, como veremos un poco más adelante, porque dentro de este establecimiento, de esta escuela, bueno, estas escuelas van cambiando según su ubicación geográfica, según el capital que tenga cada una de los miembros de la comunidad educativa. Y en este sentido se viene otro concepto que es básico y que es súper importante de comprender, que es la escuela como un espacio de provocación cultural. En este sentido, yo me hacía la pregunta, ¿puede la escuela contribuir a la formación de valores democráticos? Y acá Said, en el año 2013, dice que la escuela es una zona de incitación cultural, porque comienza a promover prácticas sociales nobles, porque se van conjugando, nacen nuevas prácticas, desde una perspectiva, desde una gestión como articuladora de nuevas hegemonías, porque la escuela ha ido cambiando desde que se establece en el siglo XIX como institución pública o inicios del siglo XX hasta el año 2000, ¿cierto? Porque se articulan nuevas hegemonías en base a la producción de un orden social que no está encauzado ni dirigido hacia las normativas institucionales, como promueve la escuela como laboratorio, la visión de la escuela como un laboratorio moral, sino que surgen nuevos intereses de los jóvenes en estas instituciones. Ya no solamente se toman las normativas que vienen desde el ministerio, desde arriba, sino que también comienzan a surgir nuevas prácticas desde las bases. Ahí podemos ver Adviane en el año 2018. Me equivoco de tecla. En este sentido, nosotros nos basamos también, para poder explicar el contexto de lo que sucede en la escuela, en Bourdieu, del año 2004 y el año 2008, en donde se ve la sociedad como un conjunto de campos, y eso se extrapola también a la escuela. Entonces, hablamos de tres conceptos clave a través de Bourdieu: del campus, del campo, del habitus y el capital. Cuando hablamos del campo, por ejemplo, nos estamos refiriendo a diferentes ámbitos sociales específicos, en este caso la escuela, o una misma aula, también lo podemos ver como un campo, en donde existe un espacio social jerarquizado. Dentro de la escuela hay una jerarquía, ¿cierto? Un orden de interacción, en donde en primer lugar está el director de la escuela o el rector de la escuela. Así hasta llegar a los diferentes agentes que van hasta los auxiliares. Y en este sentido, dentro de este campo, cada agente ocupa una posición determinada. Y está determinada por la normativa, lo que dice el reglamento interno del establecimiento, en este caso de la escuela, la posesión de capital, es decir, quién tiene más conocimiento o quién está puede ser un capital cultural o un capital económico, ¿cierto? Y cómo se relacionan con los otros agentes a partir de este capital. La estructura de relaciones objetivas condicionadas según las posiciones de sus disposiciones y acciones. Cada uno cumple una función dentro del establecimiento y este campo tiene una autonomía relativa, porque igual en este caso la escuela está influenciada por las normativas que llegan desde el Ministerio de Educación. Dentro de este campo hay un hábitus, que es un modo de ser y hacer, que está enfocado en formas de pensar y actuar, de sentir y de percibir que se incorporan en los individuos. Es decir, este hábitus va también relacionado con cómo se relacionan cada uno de los integrantes de la comunidad, en este caso de la escuela. Y está el capital, que es el tipo de recurso que da poder y que permite dominar a uno sobre el otro.
Entonces aquí Bourdieu habla del capital global y el capital específico. Y nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que es el capital específico en esta investigación que le estamos presentando. Y en este sentido, lo que dice Bourdieu y Passerone en el año 79, dicen que la escuela fomenta un hábitus que tiende a reproducir las desigualdades. Y eso nos da un marco de acción en nuestra investigación, porque nosotros lo que queríamos ver era si participaron en los planes de formación ciudadana los diferentes agentes. Participaron construyendo estos planes de manera horizontal, no de manera vertical. ¿Ya? Y bueno, esto es parte de la teoría sociológica de la educación. Y en este sentido, Val, en el año 89, fue extraído esta idea de Muñoz, Carlos Muñoz, del año 2011, dice que la escuela es un espacio de micropolítica. Ya vimos que hay un campo, un hábito y un capital que permiten relacionarse a las personas dentro de esta institución que es la escuela. Entonces, si la escuela es un espacio de micropolítica, hay relaciones de poder dentro de la escuela, hay diversidad de metas, porque cada uno quiere conseguir objetivos diferentes, hay disputas ideológicas dentro de la escuela, lo podemos ver entre nuestros pares y nuestros colegas profesores, por ejemplo, hay conflictos, intereses, y hay una actividad política y de control, según esta concepción de la escuela como un espacio de micropolítica. Y eso es súper interesante, porque si en un principio le he dicho que la mejor forma de aprender la ciudadanía es vivirla, si nos encontramos con estas relaciones de poder, diversidad de metas, nos encontramos con espacios, nos encontramos realmente, nos preguntamos, con espacios que promuevan estos valores democráticos. Es la duda que queríamos responder nosotros a través de nuestra investigación. Y antes de entrar al aula lo queríamos responder desde la escuela. Y ya el año 2018, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un estudio sobre esta puesta en marcha de los planes de formación ciudadana. Nosotros le dimos una visión teórica a los datos que nosotros teníamos, pero ya existía un estudio. ¿Cuál fue el método de análisis que utilizamos? Bueno, nosotros trabajamos con estos 56 establecimientos en 7 grupos de discusión y cuestionarios de preguntas abiertas. Y redujimos toda la información en una reducción categorial a través de una Atlas 6.0, que es un software para reducir información. En total participaron profesores de los 56 establecimientos escolares y este estudio es de corte cualitativo, no cuantitativo. Es decir, que igual es complicado generalizar los resultados de esta investigación. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? Entonces les empezamos a preguntar, ¿cuáles fueron las modalidades de construcción de los planes de formación ciudadana de estos 56 establecimientos educacionales? Y nos encontramos que los directivos o gestores derivaron la construcción de los planes de formación ciudadana en el jefe de UTP o el profesor de historia. Porque siempre que se habla de ciudadanía, ¿a quién le cargan el concepto de ciudadanía? Al profesor de historia. Pero realmente, como expuso anteriormente el profesor David, todas las asignaturas contribuyen a la formación de ciudadanos, desde diferentes perspectivas, obviamente, desde su especialidad y desde su disciplina. Por eso es importante, como él decía, el trabajo interdisciplinar entre colegas de diferentes asignaturas. Bueno, entonces los directivos gestores derivaron la construcción de los planes de formación ciudadana en la UTP o en el profesor de historia, y esto como estrategia utilizaron la administración de otros agentes, es decir, o pedían ayuda a los otros estamentos de la comunidad educativa, que serían resto de profesores, otros directivos, personal no docente, estudiantes y apoderados y apoderadas. ¿Ya?
Y otra estrategia que utilizaron es articular el plan de formación ciudadana con otro instrumento de gestión, porque debían identificar acciones previas que tributaran a la formación de ciudadanos. Por ejemplo, en actividades extraescolares siempre habían acciones previas que tributaban a la promoción de la ciudadanía democrática en la escuela, como concepción, como idea. ¿Cuál fue la estrategia? En la administración de otro agente se definieron roles, se incorporaron en distintos grados y formas. Es decir, en algunos establecimientos educacionales se incorporaron a los estudiantes y apoderados como receptores de la información, es decir, solamente que la validaran, y en otros, y a los profesores como ejecutores, es decir, fueron validados por estudiantes y apoderados las acciones propuestas de los planes de formación ciudadanas, pero los profesores debían ejecutar estas acciones. También se incorporaron representantes de manera potencial en la implementación. También pudieron haber participado los presidentes de centros de estudiantes. Y lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, nosotros, es que no se incorporó los consejos escolares en la elaboración de estos planes de formación ciudadana. ¿Cuáles fueron las razones de esta estrategia? En donde estaban a cargo el UTP o el profesor de historia y solamente designaron roles al resto de integrantes de la comunidad educativa. Uno, los tiempos. Los plazos ministeriales muchas veces quieren de un día para otro las cosas elaboradas. Y cuando se debe elaborar un estatuto, un plan de formación ciudadana en este caso, u otro instrumento dentro del colegio, de manera democrática, como la democracia nos invita a llegar a acuerdos, los tiempos no alcanzan, porque eso lleva tiempo. Y otra de las razones es el conocimiento, es decir, el lenguaje técnico. ¿Quién eran las personas preparadas para elaborar estos planes de formación ciudadana? Según esto serían los UTP y los profesores de historia. ¿Cuáles fueron los determinantes de esta estrategia? Es decir, el campo escolar. Ya dijimos que este campo escolar es un espacio donde se generan relaciones de poder, en donde están unos sobre otros. Y si nos damos cuenta, en la diapositiva anterior, hablamos de los conocimientos, que sería el lenguaje técnico. Eso sería uno de los determinantes de esta estrategia. Por lo tanto, hablamos del capital global de los agentes, que sería el capital simbólico o capital cultural. ¿Quiénes son que tienen el conocimiento técnico? Por lo tanto, son los profesores, quienes saben y saben hacer. Por lo tanto, hay un reconocimiento de este capital global de estos agentes. Hay reglas del juego también, hay posición de los agentes. ¿Ya? Y hay una habitud escolar. Y debemos reconocer, y acá me pueden ayudar los colegas, obviamente a través de sus preguntas y de sus reflexiones, hay una habitud escolar en donde la participación no está inscrita en la rutina de la gestión de la escuela. Es decir, normalmente en la interna de la escuela, quien impone las reglas del juego son el equipo directivo. Y obviamente, si salimos de la escuela, quien impone las reglas del juego, en este caso, sería el Estado a través del Ministerio de Educación. Es decir, hay una relación de poder y hay un hábito escolar que no promueve la participación dentro de los establecimientos educacionales. ¿Con qué nos encontramos, por lo tanto? Cuando nosotros revisamos los diferentes planes de formación ciudadana, que contemplaba, obviamente, como dije, espacios de participación, acciones curriculares, acciones extraprogramáticas o extracurriculares. Nos encontramos con un plan de formación ciudadana reportable. Y esto producto de entender la escuela como un laboratorio moral, en donde, por lo tanto, se imponen las acciones y las políticas públicas desde arriba.
sin la participación de los agentes que están abajo, que serían en este caso los estudiantes, los más importantes. No entender a la escuela como un espacio de provocación cultural, en donde surgen nuevas hegemonías y por lo tanto las ideas pudieron haber surgido desde las bases. No se reconoce eso. Y tampoco no reconocer a la escuela como un espacio donde se generen relaciones de poder. Lo ven habitual, en que no participen estudiantes en la elaboración de estos planes de formación ciudadana u otros planes que le envía el Ministerio de Educación. Esto genera efecto. Obviamente, si hay planes de formación ciudadana y los colegios estaban llamados a construir planes de formación ciudadana, los planes estaban, por lo tanto cumple con la ley. Pero no cumple o cumple en menor medida con las orientaciones enviadas por el Ministerio de Educación. Y por lo tanto, otro de los grandes efectos que es súper importante y va a influir directamente en el aula, no aporta a la construcción de una cultura de participación en la escuela y no aporta al desarrollo de una ciudadanía activa. Y eso es súper importante porque aquí nos debemos preguntar, si no aporta la primera, a la construcción de una cultura de participación en la escuela, ¿esto aportará al aula? Si no participan en la construcción de estos planes de formación ciudadana, por ejemplo, realmente en el aula se estarán dando espacios de diálogo entre profesores y estudiantes, o también se verán estas relaciones de poder que existen entre la escuela, al interior de la escuela. En el caso del aula sería entre profesores y estudiantes, y por lo tanto, les podremos enseñar a participar a nuestros estudiantes al interior del aula si no estamos desarrollando una ciudadanía activa y no estamos ayudando a que nuestros estudiantes aprendan a participar de manera democrática. Esas ideas centrales son las que nos cuestionábamos nosotros. ¿Por qué no quise centrar esta presentación a lo que estamos realizando al interior del aula? Es porque la formación ciudadana no debe estar adscrita solamente a la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales, sino que debe estar adscrita a todas las asignaturas del currículum escolar. Como decía el profesor David, al área de las ciencias, al área del lenguaje, al área de las matemáticas, y todas deben cumplir un rol importante dentro del aula, dentro de la formación de este ciudadano, perdón. Yo sé que es difícil porque he ejercido como profesor de educación secundaria, como explicaba el profesor Enrique, y cuando uno realiza innovaciones, trabaja en equipo, muchas veces las cosas no funcionan o no resultan, pero también es parte del aprendizaje que vivimos nosotros como profesores, porque no salimos completamente formados de la universidad, sino que también nos vamos formando en el camino. Como dicen por ahí, la práctica hace el maestro. En la universidad nosotros en la formación de profesores les entregamos los elementos básicos para enfrentarse a un aula. Pero en el aula también debemos aprender, y cambiando, y adaptándonos a las necesidades de nuestros estudiantes. Y esa era mi presentación, espero haber sido claro. De repente soy un poco apurón y atarantado, como dice. No, muchas gracias, Rodrigo. Acá tenemos la consulta de nuestro colega Jorge Molina, que te va a preguntar. Hola Jorge, encantado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En persona. Un gusto conocerte en persona, Rodrigo. Igualmente. Mira, Rodrigo, muy interesante tu presentación y quería comentarte que el trabajo que ustedes hicieron de los 56 establecimientos que mencionaban está en estrecha relación con me imagino que tú lo has visto, el informe que se desarrolló el año 2018 sobre la implementación de los planes de formación ciudadana del PNUD, ¿cierto? Sí, lo nombré ahí.
Sí, sí, y te quería contar que nosotros acá en Curicó particularmente desarrollamos un trabajo también para ver cómo se estaban implementando estos planes de formación ciudadana y se focalizó en 6 establecimientos, 3 subvencionados y 3 municipales. Y llegamos a conclusiones muy similares a las que tú estás presentando hoy día. Por lo tanto, y nosotros entrevistamos a directivos y analizamos los planes de formación ciudadana. Y en la construcción de los planes de formación ciudadana fueron básicamente directivos y había directores de colegio o también encargados UTP. Y cuando se solicitaba la colaboración a docentes, a los profesores de historia, ¿ya? Pero la posibilidad que participara el consejo de profesores, centro de estudiantes, centro de padres, el barrio en el cual está el establecimiento, la verdad no. Y ahí nos quedamos con esta mirada en torno a que aún siguen cohabitando prácticas instaladas en los establecimientos educacionales, que son poco democráticas, entendiendo la democracia con efectivamente incluir distintas miradas para construir un proyecto de plan de formación ciudadana, ¿ya? Así que ahí, y para ahí va mi consulta en términos, ¿cómo visualizas tú si este plan de formación ciudadana que visualiza que entre todos formamos ciudadanamente, no únicamente la asignatura de historia desde el eje de formación ciudadana, ¿cierto? ¿Cómo visualizas tú, en este caso, propiciar un cambio que tiene que ver con elementos culturales que a veces tienen instalados los establecimientos educacionales para avanzar a una democracia más profunda? Esa es mi pregunta y un abrazo a la distancia, Rodrigo. Igualmente, encantado. Por si acaso, igual te complemento que en un libro de formación ciudadana que sacamos el año 2019, hay un capítulo del libro donde participó Vinca, no me acuerdo el apellido de Vinca, en donde habla en el caso de Maule, cómo se implementaron con todos los establecimientos educacionales. Perfecto. Eh, bueno, nosotros estamos trabajando con Enrique, principalmente, la promoción de la formación ciudadana en el aula y en la formación de los profesores para eh, instar al desarrollo de esta ciudadanía democrática. Y en este sentido, para dónde debemos avanzar es principalmente en promover espacios dentro de los colegios en donde todos puedan participar. Promover, por ejemplo, que efectivamente funcionen el consejo escolar, en donde se juntan una serie de, bueno, donde actúan e interactúan todos los estamentos de la comunidad educativa para tomar decisiones dentro del colegio, decisiones que van a influenciar finalmente en el aula, porque todo lo que hagamos desde el establecimiento educacional va a influir dentro de la formación de nuestros niños. Y aquí también jugamos un rol súper importante, como dijo delante el profesor David, los formadores de formadores. ¿Cómo promovemos, por ejemplo, el trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas? Porque claro, yo esto lo presenté a nivel de escuela, pero dentro del aula también es un mundo. ¿Cómo promovemos los espacios de participación dentro del aula? ¿Cómo promovemos, por ejemplo, los espacios de discusión dentro del aula? Hace poco tuvimos una discusión fuerte con el Ceremi de Educación de Bio Bio, porque le hicimos una presentación sobre cómo tratar el conflicto por el tema de octubre de 2019 dentro del aula. Y él nos dice que no estaba de acuerdo con el trato del conflicto, pero ¿qué mejor espacio que la escuela para aprender a tratar estos temas controversiales? Estos temas de actualidad, por ejemplo, que generan una discusión, una violencia muy grande, que muchas veces no tienen argumentos de ningún lado. Es decir, realmente el aula te debe dar los argumentos para poder elevar la discusión de nuestros jóvenes que están en la calle, que están participando en las marchas, que no están de acuerdo con muchos elementos de la institucionalidad chilena o del Estado chileno, por ejemplo la AFP, pero tienen argumentos, les enseñamos a discutir porque siempre hay miradas contrapuestas. Y ahí tenemos el desafío nosotros y hacia allá debemos caminar ahora, a generar estos espacios desde el aula y que desde el aula
surjan hacia al resto de la comunidad educativa. Ahí tenemos el desafío nosotros los didactas. Muchas Jorge, no sé gracias. si te respondí bien tu pregunta, pero podemos seguir profundizando obviamente después. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Mira, acá hay una pregunta del profesor Gerardo Sánchez. Te plantea lo siguiente. Rodrigo, ¿cómo avanzar en una auténtica formación ciudadana si el hábito de la institución educativa sigue anclada a una cultura escolar que no está centrada en el reconocimiento y valoración de las diferencias, la participación? En definitiva, ¿no constituye un espacio democrático? Ay, qué pregunta tan difícil. Principalmente por la última parte, cuando dice si no constituye un espacio democrático. Es una democracia limitada, podríamos decir, desde mi perspectiva. La escuela, si lo vemos desde como una zona de incitación cultural, si lográsemos ver eso, sí podríamos decir que es un espacio democrático. He estado leyendo mucho a Feu, que es un profesor de la Universidad de Girona, ya que habla sobre la escuela como espacio democrático. Bueno, lo mismo hacen otros autores como Giroux, Apple, ¿cierto? Pero hemos estado trabajando mucho con Feo y nos hemos reunido con él. Y vemos las diferencias que existen con otros establecimientos educacionales donde, en el caso español, donde sí podríamos hablar de la escuela como un espacio de formación ciudadana. Por ejemplo, nosotros para elegir directivo, director de un colegio, se hace a través en el colegio público, a través de un concurso de alta dirección pública. En un colegio en España, y me tocó verlo, en este caso en Granollers, porque participé activamente en ese colegio, la elección del director era a través de votación de los profesores, se presentaba como un equipo y presentaban un proyecto y se elegía el proyecto que quería la comunidad educativa, aunque también vienen políticas desde arriba, pero es una forma de participar y de cambiar este hábitus que no es tan democrático que digamos. Y como dije anteriormente, yo creo que aquellos que están en la trinchera, que sería el aula, vamos a ir cambiando este hábitus, instando a nuestros estudiantes a participar y enseñándoles a participar, a debatir, insisto. Yo creo que ese es el camino adecuado para el desarrollo de una ciudadanía democrática. Nosotros hablamos de formación ciudadana, pero Enrique sabe y estoy seguro que Jorge también lo sabe, en el resto del mundo están hablando del desarrollo de una ciudadanía democrática, no de una formación ciudadana. Y eso lo trabaja muy bien, lo trabajaba muy bien Joan Payés, porque a él se lo escuché con Ada Sanz, se lo escuché por primera vez, porque es muy diferente, bueno, la formación ciudadana, la formar ciudadanos, pero ¿para qué? ¿Qué estamos defendiendo? Y lo que nosotros propusimos en nuestra investigación principalmente es la promoción de valores democráticos. Mira, qué bien que toque ese punto porque precisamente una pregunta que yo te quería hacer, en esta realidad de Chile del siglo XXI, con la problemática que estamos viviendo desde el estallido social, la pandemia y también la sensación ciudadana de cierta, yo diría, ingobernabilidad y falta de prácticas de gobernanza del actual gobierno. Las temáticas de formación ciudadana están hoy día muy, yo diría, en la punta de lanza de todos los temas educativos. En los últimos años, acá en la sede de Curicó, cuando uno le propone a los estudiantes desarrollar tesis de formación ciudadana, hay un alto interés. Y hay tesis que son bien particulares en el microespacio del aula.
la formación ciudadana, esta distancia entre la teoría y la práctica. También otra tesis que es muy interesante, los espacios de socialización y formación ciudadana del siglo XXI a través de las redes, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, cuando uno, escuchándote a ti, habiendo leído a Muñoz Labraña y el estudio que mencionaba Jorge, ¿qué desafíos crees tú presenta la formación ciudadana en la escuela para promover efectivamente la participación? Mira, sinceramente, y así lo han demostrado estudios, los jóvenes participan. ¿Te acuerdas del movimiento estudiantil del año 2006? Sí, Movimiento la Revolución Pingüino. Pingüina, sí. Hay un estudio de la Paula Costa Cornejo que lo hizo el año 2007-2008, es cómo se organizaron los chicos para promover este movimiento estudiantil. Y fue a través de las redes sociales. En esos tiempos eran los Fotolog. Fotolog, Se sí. organizaron a través de Fotolog y fueron creando una red de estudiantes. Eso es una forma de participar. Las redes sociales son formas de participación. La participación está cambiando. Y cómo dar tu opinión está cambiando en la actualidad. Creo que a nosotros, que somos de otras generaciones, nos cuesta un poco más. Porque vemos la participación solamente como ir a participar en una elección, por ejemplo. O pertenecer a un determinado grupo. Pero las formas de participación actualmente han cambiado. Y eso también, voy a otra parte, nos trae desafíos a nosotros como profesores. ¿Qué Porque, desafío? Esa es la porque pregunta. sí, porque si las formas de participación han cambiado y, por ejemplo, se centran principalmente en las redes sociales, nos encontramos de que mucha de la información que está en las redes sociales, por ejemplo, es falsa. Hace pocas semanas nosotros trabajamos con fake news, con un grupo de estudiantes de cuarto medio, en un taller de formación ciudadana. Y mucha de la información que se promovió, por ejemplo, a partir del estallido social, no era verdadera. Por ejemplo, un banco Estado quemándose. Entonces, lo que trabajamos con ello es en el contraste de información para ver si la información era verdadera o falsa. Por ejemplo, eso es importante, porque es fácil viralizar información y opinar sobre cierta información, pero sin saber si esa información realmente es verdad. Ahí tenemos un desafío. Enseñarle a nuestros estudiantes a contrastar información, y eso se hace a partir de educación básica, a través del contraste de fuentes de información, ya no en redes sociales, sino a través de fuentes históricas, por ejemplo. Y eso lo hemos promovido nosotros mucho desde la didáctica de las ciencias sociales. Y más en media, y ahí podemos trabajar ya con las redes sociales, pero con los niños pequeños desde primero básico podéis ir contrastando información. Entonces va formando a tu estudiante en el desarrollo de un pensamiento analítico, que te permite llegar a un pensamiento crítico bien fundamentado y con criterio. Ahí tenemos un desafío grande. ¿Cómo le enseñamos a nuestros estudiantes a distinguir, por ejemplo, eso? Es solamente un ejemplo. Y obviamente la formación ciudadana la podemos promover desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, como dije yo anteriormente, ¿cómo trabajamos educación cívica y formación ciudadana? Voy a nombrar alguna. A través de la simulación. Ahora nosotros estamos preparando un material que se llama Aprender a votar para simular la elección de gobernadores en la región de Ñuble, y lo vamos a aplicar con estudiantes antes de la elección para hacer las comparaciones entre la elección de los estudiantes con toda la información y los resultados de la elección posteriormente. La simulación. Otro es a través de los temas controversiales. Otro punto de vista, bueno, y ahí después ya nos podríamos escapar a temas extraescolares. Todo eso lo promueve, lo explica muy bien la Maison
la mesa de educación cívica que se promueve en Estados Unidos, en donde nos entregan todos unos fundamentos teóricos. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, primero dos lecturas que voy a hacer. La pregunta que te había hecho Rodrigo Sánchez del hábitus de la institución educativa, él, de acuerdo con lo que tú respondes, y él señala que es preciso reorientar la naturaleza del trabajo docente, pues a la base de la relación pedagógica está la clave para favorecer el espacio de trabajo democrático. Y después, Gerardo dice, desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales, debería centrarse efectivamente en el desarrollo de habilidades y no en el contenido de carácter factual o conceptual. Y entre paréntesis poner, es un problema del hábito de la disciplina. Sí, también lo tenemos que reconocerlo. Es que, por ejemplo, hay diversos estudios, y a nosotros nos ha pasado, a los que hemos ejercido en aula nos ha pasado en más de una ocasión. ¿Cómo aprendiste historia? ¿O cómo aprendiste ciencia? ¿O cómo aprendiste a leer y a escribir? Así normalmente lo enseño. Claro. Nos cuesta cambiar la perspectiva del desarrollo de habilidades. Y en eso concuerdo mucho con David. El currículum nos permite, si lo analizamos en profundidad, desarrollar estas habilidades de orden superior que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer el otro trabajo. Y en este sentido yo me centro mucho en el trabajo de mis maestros, que Joan Santacana y Joaquín Prat, que se basaron, todo su trabajo lo han basado en un proyecto que se llamaba 1316, que viene desde Inglaterra, y ellos los transportaron a España, lo importaron, perdón, y que consiste en, por ejemplo, para la enseñanza de la historia, transformar el aula en un laboratorio histórico. Si existe un laboratorio de química, de física, ¿cierto?, de biología, ¿por qué no puede existir un laboratorio de corte histórico, en donde existan diferentes fuentes, de corte primario, secundario, fuentes materiales, en donde los estudiantes aprendan a analizar la información y a analizar la fuente histórica? Y no solamente, yo voy un poquito más allá, no solamente el aula como un laboratorio de historia, sino el aula como un laboratorio de las ciencias sociales en general, porque nosotros tenemos una de las disciplinas más complejas que existen. Y el otro día estuvimos en una discusión grande con Enrique y un grupo de profesores. Imagínense, nosotros vemos historia, vemos geografía, vemos ciencias políticas, por el área de ciencias sociales, economía, sociología, antropología. Son todos los elementos que debemos abarcar dentro de la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales. Es decir, estamos hablando de una asignatura que es bien compleja, y la mejor forma desde mi perspectiva y desde las investigaciones que hemos realizado nosotros, de promover el desarrollo del pensamiento social o el pensamiento crítico, es a través del desarrollo de estas habilidades, a través de métodos de investigación, que nuestros estudiantes aprendan a investigar, aprendan a contrastar fuentes. Y no estoy diciendo que van a hacer un paper, sino estoy diciendo que les va a servir para la vida futura. Muchas gracias, Rodrigo. Acá tenemos la pregunta de la profesora en formación, quinto año de pedagogía, en su último año, Alexandra Amigo. Alexandra, por favor, haz tu pregunta, puedes encender tu micrófono. Tiene la mano levantada, no sé si estará ahí todavía. Alexandra, ¿me escuchas? Tiene la manito levantada. Vamos a ver si vuelve a conectar. Vamos a esperar un momento, si se vuelve a conectar o no. Bueno, ha habido bastante interés en tu charla. Yo creo que, como te decía, la formación ciudadana llegó para quedarse. Y una investigación que hicimos en el 2011 sobre un movimiento social por el fin del lucro de la educación, le preguntábamos a estudiantes de Maipú y de Curicó qué entendían por participación, si le habían enseñado a participar en toda su etapa escolar, cómo le habían enseñado a participar y para qué participaban. Y ahí uno se encuentra con hallazgos bien interesantes, bien interesantes. En su experiencia escolar,
en básica y media, el 90%, 95% de la muestra declaró que no les enseñaban a participar. No les enseñaban a participar. Y lo otro que ellos consideraban, sí, cuando uno le preguntaba para qué participamos, aparecían muchos problemas sociales relevantes ahí, muchas situaciones que eran pertinentes. Por lo tanto, es un tema que uno lo comprueba, que no de ahora, no por la ley, sino que en el largo plazo, los jóvenes tenían esa perspectiva. Alexandra, ¿Me ahora sí. escuchan? Sí, ahora sí, estábamos esperando que tuviera el Hola, micrófono. Sí. Pregunta, Hola, Alexandra. Alexander. Alexandra, amigo. ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Te escuchamos, sí. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Hola. Sí. hola, Alexandra. Estamos bien. Habla nomás, sí, te escuchamos. Ah, ya, perdón, que se me había pegado el computador. Sí. Quería hacer una consulta al profesor. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Está muy interesante, muy actual respecto de los desafíos que se nos presentan, especialmente, aunque es transversal a las disciplinas, a los profesores, futuros profesores de historia. Justamente ayer yo leía un documento de Argentina con respecto a la educación laboratorio de la asignatura de historia para las TICs. Y en relación a eso va mi pregunta. ¿Qué desventajas cree usted que presenta la formación ciudadana respecto de la enseñanza virtual? Ya que estamos enfrentados a este tipo de enseñanza debido a la pandemia, respecto no a la educación que se da de manera asincrónica, respecto de que ellos puedan investigar de manera posterior, sino que qué desafíos presenta en la educación en el aula virtual. Muchas gracias, Alexandra. Alexandra, Bueno, muchas gracias por tu pregunta, la encuentro súper bueno, interesante. Bueno, los desafíos, más que los estudiantes, lo tenemos nosotros, los profesores. ¿Por qué tenemos desafíos nosotros? Porque tenemos que enseñar a través de estos medios virtuales a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no esté centrado en nosotros, sino en el estudiante. Nosotros lo veíamos desde la universidad, por fin vamos a implementar el modelo educativo de la universidad donde el proceso de enseñanza-aprendizaje esté centrado en el estudiante. Tiene que hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje. El problema que tenemos, y que es muy difícil de desarrollar, es la autogestión. Porque si por años no hemos ayudado a nuestros estudiantes a autogestionar su tiempo, ese es el gran desafío que tenemos. Y hacia allá debemos caminar. Yo creo que la educación virtual tiene muchas virtudes, también muchos defectos, pero tiene muchas virtudes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el desafío que tenemos es autogestionar la búsqueda de información y autogestionar sus tiempos. Por ejemplo, yo hace un par de años atrás hice una webquest. Trabajé con, no sé si conocen las webquest. Las webquest yo las creaba a través de Google Sites. Entonces ponía una serie de desafíos a mis estudiantes y tenían que ir resolviéndolo. Entonces se me ocurrió crear una historia en donde viajábamos al pasado con mis estudiantes de primero medio y teníamos que ir a detener el triunfo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos también habían descubierto esta máquina del tiempo, por lo tanto teníamos que crear, ¿cómo se llama? Publicidad, así papelógrafo, idea, en diferentes idiomas, porque lo hicimos por intermedio de la asignatura de tecnología y de idioma. En el colegio tenían 4 idiomas. Entonces algunos lo hacían en alemán, otros en chino, otros lo hacían en francés e inglés. Y tenían que decir por qué no debía triunfar el nazismo. Pero la actividad, si bien estaba súper bien organizada, fue un fracaso. Un fracaso rotundo. ¿Y por qué fue un fracaso rotundo? Porque mis estudiantes, en vez de primero medio, en vez de meterse a trabajar en las fuentes de información que nosotros les sugeríamos, se metían en otro espacio, Facebook, por ejemplo, a buscar otra información, es decir, no aprovecharon los tiempos para poder terminar la actividad. Y eso se llama autogestión. Ahí yo creo que tenemos el problema y el desafío. Aparte, se nos viene otro concepto que es clave, que es la ciudadanía electrónica.
Y la autogestión es súper importante para promover esta ciudadanía electrónica. Espero haber respondido a rasgos generales la pregunta, Alexandra. Sí, muchas gracias. Lo que sucede es que en este contexto del proceso de mi práctica final ha sido en esta instancia de esta educación virtual. Y yo en general me he visto bastante influenciada y un poco enamorada de esta parte de la formación ciudadana, y ha sido fundamental en cómo yo me planteo frente a mí misma como futura docente y frente a lo que yo quiero en los estudiantes y que quiero construir, ayudar a construir. Entonces me he visto enfrentada a estos desafíos que me presentó esta ponencia casi expositiva, con tiempos muy acotados, con un desgaste, con una falta de organización desde lo institucional, con una falta en general, de adecuarnos a esto, a lo que no estábamos habituados, ni quienes estudiábamos, ni quienes impartían, y los que ya ejercen la docencia, y tampoco la familia y los estudiantes. Entonces, además de todo el diagnóstico que usted presentaba, yo me daba cuenta que con este nuevo escenario se aumentaban un poco las complejidades. Bueno, aumentan para los profesores, aumentan para los estudiantes las complejidades y también aumentan para nosotros los padres. Así es. Porque dentro de, por ejemplo, de lo que nos hemos encontrado en las casas, los padres estamos cumpliendo diferentes roles. Estamos cumpliendo el rol de padres y el rol de profesor, por ejemplo. Y claro, a lo mejor a nosotros se nos hace un poco más fácil porque tenemos la formación. Yo con mi hija trabajo en historia. Estamos en tercero básico, entonces estamos viendo vimos todo lo que es geografía y mundo antiguo. Pero claro, para los papás que no tienen esa formación, Complejo. es complejo. Complejo, Por ejemplo, sí. nosotros no tenemos la formación de inglés, nos cuesta mucho en inglés. Y ahí estamos aprendiendo con Sofi. Mira. Pero quizás es un elemento positivo que se ha democratizado el aula, ya que llega también a las familias. También se puede utilizar quizás a favor, Sí. que este conocimiento también impacte de otra forma, ya que el aula ya ahora está en la casa. Sí, solamente una nota, estoy viendo una tesis de pregrado que aborda un poco lo que ustedes plantean, el desafío a la profesora que está enseñando en formato virtual, y en ese desafío hay múltiples elementos: el manejar la tecnología, el no ver el rostro de los alumnos, la preparación de las clases, la elaboración de material, el contacto con los padres, y ahí el hallazgo que estamos haciendo a través de esta tesis es bastante interesante. Hay una pregunta de nuestra colega Jimena Troncoso. Jimena, por favor. Sí. Hola, Jimena. Hola Rodrigo. Hay un libro de Emilio Ribano, un lingüista, que se llama Contrahumanistas, en el que él plantea que la escuela se ha caracterizado por la formación de eductos patrióticos, ¿no? Formar a los estudiantes en esta línea, ¿ya? En general como escuela y particularmente en la asignatura de historia. En ese sentido, ¿crees tú que la escuela continúa en ese camino? ¿Qué tanto ha cambiado en relación con eso? Bueno, y esta idea también se relaciona con lo que plantea Chomsky con respecto a la educación como adoctrinamiento, ¿no? Que no sería educación en último término, ¿no? Según plantea Chomsky. ¿Qué tanto hemos avanzado, cambiado, o seguimos mucho en esta misma línea, crees tú? Bueno, según los resultados, no he leído al autor que nombraba Jimena, pero según lo que tú planteas y los resultados que nosotros tenemos de nuestra investigación, la escuela sigue siendo un espacio poco democrático, y no se entiende esta concepción de laboratorio moral. Se entiende todavía como un espacio, nosotros hablamos de laboratorio moral, en donde se impone desde arriba hacia la comunidad educativa lo que deben aprender, cómo deben aprender y lo que deben hacer los niños y los profesores en este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí
yo creo que el currículum se ha abierto al desarrollo de habilidades, pero creo que son muchos los elementos que influyen. Insisto, yo creo que, y se ha demostrado que a pesar de que nosotros formamos a profesores en donde les decimos que deben promover habilidades de nuestros estudiantes, cuando llegan al aula, no lo hacen. No lo hacen. Y en este sentido yo creo que seguimos en la misma línea, no hemos cambiado realmente. Y yo lo veo con mis estudiantes, cuando les pregunto a ellos, por ejemplo, hacemos un análisis de las teorías sociológicas de la educación, en este caso seguimos bajo una concepción funcionalista de la escuela como institución y de la educación. Mira. No sé si querés contraargumentar algo, Jimena, sería ideal para poder profundizar. Sí, sí, bueno, desde la experiencia más que nada, que me he fijado también en algunas prácticas que siguen en esta línea, ¿no? Cuando uno ve lo de las efemérides, por ejemplo, relacionadas con algunos hechos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que se destaca en relación con eso, ¿no? Por ejemplo, el 21 de mayo, ¿ah? Cómo se exacerba todo el nacionalismo, el triunfo, entre comillas, ¿cierto?, de Chile, ¿ah? Frente al enemigo bélico, digamos, ¿no? Y no sé, tal vez no se profundiza en otros aspectos que tienen que ver con la formación ciudadana, justamente, ¿no? Que Mira, puede relacionarse con eso. Sí. Cómo, cuáles fueron los intereses, ¿no es cierto?, que triunfaron finalmente, qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? No solamente el exaltar, ¿no?, un hecho desde una perspectiva nacionalista, ¿no? Hace unos años atrás, nosotros hicimos un encuentro con un grupo de colegas, hacemos un encuentro de historia, lo hacíamos en la universidad. Entonces, traíamos a nuestros estudiantes del colegio y exponían. Entonces, un estudiante expuso sobre la guerra del Salitre, la guerra del Pacífico, y específicamente sobre las consecuencias de una guerra, las consecuencias que no se ven. Entonces ella decía el significado de la muerte, por ejemplo, o quedarse en una pierna mutilado, lo enfocó en ese sentido, de las consecuencias negativas. Pero sabes que otros estudiantes se molestaron, profesores también, porque había que rescatar el valor patriótico de Chile, la importancia del triunfo de esta guerra, las consecuencias económicas, más que las consecuencias las microconsecuencias que podría ocurrirle a una persona que participó en esta guerra. Una guerra nunca va a ser buena. Pero sí, yo creo que está esta tendencia, Jimena, de exaltar lo patriótico sin mirar cuáles son las consecuencias reales de las personas. Sí. En este caso, en un tema histórico que como la guerra del Salitre. Claro. Pobre niña, se le fueron todos encima. Fue de verdad fuerte. Fuerte, ¿eh? Sí. Ahí hay un hábitus de larga Claro. duración que está incorporado de qué entendemos por historia, qué entendemos por también las perspectivas de una guerra, porque si uno lee los textos de historia de Perú y de Bolivia, hay otra lectura de la guerra, también nacionalista, el mismo, entonces falta una mirada más comprensiva y también que los conflictos se pueden gestionar sin tener que llegar a una guerra. Yo creo que hay un tema de educación para la paz que promueve la UNESCO, Exacto, es sí. un tema clave, y también que en la educación para la paz tenemos que gestionar el conflicto. A lo mejor no todos pensamos igual, pero sin llegar a la agresión verbal ni física, menos bélica. Acá hay una pregunta, un comentario de Jenny Gamboa Cordero. Hola Jenny, espero que estés muy bien donde estás. No sé dónde te encuentras, si estás en Chile o estás adentro de Chile. Dice, hola, yo siento que como mencionas, la interdisciplinaridad es clave, pero es algo muy importante, pero algo muy importante en la comunidad educativa
que promueve este tipo de habilidades y a la vez que existan formaciones para ellos con estrategias para trabajar en el aula. Desde mi experiencia actual, haciendo mi investigación en España en Making y Robótica, donde se trabajan muchas claves de formación ciudadana, yo veo que las situaciones exitosas en esta área comienzan a temprana edad, con los estudiantes, incluso 3 o 4 años. Forman su opinión, el trabajo cooperativo, en equipo, en apoyo. Bueno, Jenny, ex alumna nuestra, es profesora, está haciendo su doctorado en la Universidad de Barcelona. Y la última vez que pudimos encontrarnos fue el 2016 bajo el Arco de Triunfo, el Arco de Triunfo de Barcelona. Un saludo para Jenny. Bueno, la pregunta habla de la interdisciplinaridad, que es clave, cómo la comunidad educativa promueve el tipo de habilidades con estrategias acordes, y en su investigación sostiene que la robótica y el making son claves para trabajar la formación ciudadana desde temprana edad. Sí. Eso. No, pero por ejemplo, mira, centrándolo en trabajo por proyecto y trabajo interdisciplinares en el aula, para un caso español hay una investigación en la revista Cultura y Educación, no me acuerdo de qué año, sí, que fue realizado por el equipo de la Liliana Tomczynski, que es una profesora de lingüística, que es famosa en todo el tema de la lectura y la escritura. Creo que una de habla hispana, una de las investigadoras más importantes del mundo. Y este estudio hace una comparación. Ustedes saben que el sistema educativo español es diferente. Los niños están en educación, en P5 pasan a educación primaria, entonces hacen un estudio de P5, P6 y P7, comparando dos colegios con diferentes metodologías. Uno, metodología tradicional, y otro con metodología de trabajo por proyecto, en donde los chicos van descubriendo. Entonces, y después aplicaban una prueba y los resultados eran los mismos. Hasta que en P7 y pasando a P8, aquellos estudiantes que tenían estas metodologías de trabajo por proyecto comenzaron a elevar los resultados y los otros se mantuvieron. Pero estos comenzaron a tener mejores resultados que aquellos que tenían una metodología tradicional, que era por asignatura, en donde se pasaban los contenidos de manera tradicional. Y eso es interesante en niños pequeños, porque claro, a lo mejor los resultados no son inmediatos, pero si haces el estudio longitudinal, te vas a dar cuenta de que aquellos estudiantes que tienen que resolver problemas ellos mismos, posteriormente van a resolver problemas de manera mucho más fácil. Cuando yo partí trabajando, partí en un colegio que le iba muy bien en el SIMS. Y me di cuenta de lo siguiente: los chicos sabían de todo, entonces le iba bien en el SIMS, respondían muy bien, estaban en octavo, un séptimo o un octavo básico, y la profesora de arte llegó y le dijo: bueno, hoy haremos un trabajo de libre elección, no impuestos, sino ustedes van a crear algo. Y los chicos colapsaron. Mira, Los chicos acá colapsaron. sí, Jenny dice, justo ayer hice una entrevista con niños de 7 años, y ellos dicen que existe un apoyo y ayuda de pares. Son muy autónomos al pasar el tiempo, tal como expresa el expositor. Esto es a largo plazo, es decir, se puede lograr lo que señalas tú y también con la experiencia que está haciendo Jenny. Mira, en realidad las preguntas han sido, hemos pasado ya, superado el tiempo estimado inicialmente, pero ha sido muy grato escucharte, Rodrigo, compartir la investigación, la experiencia y la participación que ha sido diversa. Han participado académicos, han participado alumnos de 5º año, exalumnas que están haciendo el doctorado en España, y también colegas de tanto de Talca como de Curicó, y pienso yo que esto da para invitarte de nuevo, yo creo que más adelante, para poder profundizar en los cursos que hacemos con Jorge y con los colegas de Talca, Ítalo y Alejandro, en realidad no solamente de la mención, sino que los cursos generales, porque las temáticas de formación ciudadana están en proceso, las temáticas investigativas, y cómo estas investigaciones también nosotros las incorporamos en la formación de profesores. Tal como tú decías, los felicito a ustedes por esta investigación que van a hacer sobre cómo elegir, cómo participar para elegir gobernadores regionales. Es un tema que está en desarrollo. Acá,
un comentario de Ignacia Quesada, también nuestra exalumna que salió el año pasado. Dice, me pareció muy interesante la investigación, pero voy al punto de la participación de la comunidad para la creación de estos planes de formación ciudadana. Es más complejo trabajar esta participación en escuelas rurales en la actualidad, sobre todo cuando estos alumnos están envueltos en una comunidad que está muy reacia a participar en espacios de discusiones, debido a la desilusión que han tenido al sistema. Creo que uno de los grandes desafíos está el reencantamiento de las familias con estas formas de participación. No sé, dice Ignacia, si concuerdan conmigo. Ignacia está egresada el año pasado, está trabajando este año. Así que muchas gracias, Ignacia, por conectarte, por manifestar tu opinión. Por ejemplo, nosotros llegamos a una de las conclusiones que nos expuse, que a los que es más difícil que participen son los apoderados. Por tiempo, porque trabajan. Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo, y la escuela con la familia. Ahí hay un trabajo profundo que debemos realizar todavía. La verdad, desde la educación tenemos muchos desafíos y siempre vamos a tener muchos desafíos. Pero debemos ir paso a paso también y debemos ir avanzando. Enrique, para finalizar, ¿puedo decir algo? Que lo primero es pedir disculpas, que no lo centré 100%, la investigación, lo que quería exponer no lo centré 100% en el aula, principalmente porque siento que debemos comprender cómo funciona la escuela para poder ver cómo funciona el aula. Yo sé que el aula es súper importante, es súper complejo, pero también debemos comprender dónde estamos parados para poder intervenir dentro de de lo que hacemos nosotros, que es promover espacios de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes en el área de la ciudadanía y en el área de la historia y ciencias sociales. Así, en ese sentido les pido disculpas si no lo centré 100% en la didáctica. Ya lo podremos, si nos seguimos juntando en otra instancia, podremos profundizar en eso y preparar presentaciones en base a los resultados de las investigaciones que tenemos. Pero eso lo he ido aprendiendo a poco. La próxima vez que yo te invito a priori para el próximo año, para algo más, no al seminario, sino que para otra actividad, que tú nos puedas preparar algo de lo que ocurre en el aula. No sé si quedó con la mano levantada Jimena y Alexandra, parece que sí, pero con esto terminamos esta mañana estas 2 charlas que hemos tenido en este 8º seminario de didáctica específica, y dejamos con mucho agrado invitados para la tarde a todas y a todos. En la tarde partimos a las 15 horas con la ponencia Polivalencia del material geométrico a cargo de la profesora Marianela Flores González, y después a las 16 horas tenemos ahí 16:20 ver redondo lo que es cuadrado, del aula universitaria a la creación colectiva de un libro de didáctica de la poesía para educación básica a cargo del profesor Cristian Basso Benelli. Entonces, para todas y todos, a las 3 de la tarde nos reunimos. Va a moderar nuestro director de escuela, Mario Sánchez. A las 3 de la tarde, la profesora de la Universidad de Talca, Marianela Flores González, con polivalencia del material geométrico. Y después, a las 16:20, ver redondo lo que es cuadrado, del aula universitaria a la creación colectiva de un libro de didáctica de la poesía para la educación básica del profesor Cristian Basso Benelli de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Bueno, agradecer en nombre de la escuela, de la coordinadora de nuestro seminario, la profesora Jimena Troncoso, de los colegas de Talca y Curicó, de los estudiantes, nuestros exalumnos que se conectan. Agradecerte, Rodrigo, y por tu tiempo. Yo sé que a esta altura del año estamos colapsados de trabajo digital ahora, un cerro digital de trabajo, pero muy agradecido. Para terminar, sería bonito que todos encendieran su cámara, simplemente para despedirnos, y antes de terminar, porque ya estamos pasados en el tiempo. Así que ahí están Alexandra, Jorge, Jimena, no sé, hay más gente que quiera prender su cámara. Y si alguien saca una foto, sería bonito, porque nunca tenemos recuerdos de estas jornadas virtuales. Así que si pueden encender más cámaras para que nos veamos. Vamos a ver si se puede ahí. Vamos a ver si hay más cámaras encendidas. Va a sacar la foto Raquel, mira qué bueno. Ya, Raquel, ahí estamos. 2 damas de la universidad y 2 varones.
hay más gente, pero están con la cámara apagada. A ver si